contarles la historia de la naranja y un ateo. Un ateo dictaba una conferencia ante un gran auditorio y después de haber terminado su discurso, invitó y animó a cualquiera que tuviese preguntas a que subiera a la plataforma. Después de unos momentos, un hombre que había sido conocido en la localidad por su afición a las bebidas embriagantes, pero que había sido salvo recientemente, aceptó la invitación y sacando una naranja del bolsillo comenzó a pelarla lentamente. El conferencista le pidió que hiciera la pregunta, pero el hombre continuó imperturbable pelando la naranja. Al término de pelar la naranja, se la comió. Cuando terminó de comérsela, se volvió al conferencista y le preguntó, ¿estaba dulce o estaba agria? No me pregunte tonterías, respondió el orador con señales evidentes de enojo. ¿Cómo puedo saber el gusto si no la he probado? El borracho o el ex borracho convertido le respondió entonces, ¿y cómo puede usted saber algo de Cristo si nunca lo ha probado? ¿Cómo puedes hablar acerca de Cristo si no lo has conocido? Pablo, en la carta a los Colosenses, les va a hablar acerca de Cristo y la importancia de conocerle para no caer en errores de algunas personas que se habían infiltrado en esta iglesia en Colosas. El material que estamos viendo. Y vamos a estar viendo la carta a los Colosenses, que lleva por título Una vida digna del Cristo preeminente. Y es interesante saber cómo Pablo, quien escribe esta carta a los Colosenses, escribe con la idea de que los colosenses puedan entender más a la persona de Jesucristo. De hecho, muchos llaman a la carta de los Colosenses como la carta más cristológica de Pablo, porque nos hace ver la preeminencia de Cristo. Entonces, por ende, los colosenses deben aprender a vivir una vida digna de Cristo, de la preeminencia de Cristo Jesús. Un sinónimo de preeminencia significa que alguien goza de respeto de otra persona por razón o por mérito especial, que esta persona tiene ventaja sobre alguien más. Algunos de los sinónimos de preeminencia pudiéramos decir que es predominio, preponderancia, superioridad, supremacía. Y esta palabra es la que me gusta aún más que preeminencia, supremacía, porque Cristo está por encima de las cosas. Y bueno, Pablo comienza esta carta escribiéndola a los colosenses, pero hay algunos detalles que debemos saber acerca de esta carta. Pablo la escribió mientras él estuvo en la prisión. Esta es una de las 4 cartas que Pablo escribió mientras estuvo en la prisión. Estas 4 constan de la carta a los Filipenses, la carta a los Efesios, Colosenses y la carta a Filemón. Esta es una carta de carácter eclesial que fue escrita hacia una iglesia que se encontraba en Colosas. Por eso se les llama colosenses, porque esta iglesia estaba ubicada en Colosas, en la parte de lo que hoy se conoce como Turquía, o en ese tiempo el Asia Menor. Se encontraba cerca de la iglesia la Odisea, que estaba en esta área del Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. A diferencia de Efesios y de Filipenses, Colosenses fue escrita para mencionar ciertos problemas y contesta ciertas preguntas específicas concernientes a la falsa enseñanza. Antes de tratar asuntos particulares acerca de las falsas enseñanzas, Pablo exalta la prioridad y preeminencia de Cristo. Colosenses es, entonces, la más cristológica de las epístolas paulinas o cartas paulinas de Pablo. Entonces, debemos saber que el propósito de Pablo o de esta carta, pudiéramos decir que apoyándose en la indiscutible preeminencia de Cristo, Pablo escribió en Colosenses que los creyentes deben rechazar filosofías y las falsas enseñanzas y poner en práctica de forma diaria de vivir que sea digna del Señor. Es decir, Pablo les escribe a los colosenses quién es Cristo, porque Él está por encima de todas las cosas, Él tiene la preeminencia, es el primogénito de toda creación, y les dice, ok, ya conocieron quién es Cristo Jesús, ahora vivan de acuerdo a
esa dignidad, lleven una vida digna de este Dios superior que está por encima de todas las cosas. Y es que es el único Dios, por así decirlo. Aunque ellos vivían, digamos, en este mundo helenizado, en este mundo sincretista, en este mundo lleno de filosofías paganas, Pablo les dice, hey, aunque estas filosofías o esta línea de pensamiento tengan características de piedad y pueden asimilarse en ciertas cosas en cuanto al Cristo, déjenme decirle que el fundamento de estas filosofías y rudimentos es totalmente insubstancial, que no tiene una sustancia y no tiene un fundamento firme como el que tiene Cristo. Por eso Pablo empieza a exaltar a Jesucristo o a describir, si pudiera, en su totalidad al Cristo preeminente, el Cristo que está por encima de todas las cosas. Algunas de las, digamos, de las sectas o algunas de las líneas de pensamiento filosóficos que andaban rondando por esas áreas geográficas eran los gnósticos, así como también los ascetistas, o las personas que practicaban el ascetismo, sin decir que vivían en una sociedad sincretista. Y bueno, Pablo nos habla acerca de estas cosas y les dice a los colosenses cómo deben vivir, porque de hecho toda teología, toda cristología, todo conocimiento que viene acerca de Dios tiene que llevarse de una manera práctica, tangible, que las personas puedan palpar el amor de Dios en la persona de Jesucristo. Entonces Pablo les dice, ahora, ¿cómo deben vivir, colosenses? Dice que la preeminencia de la persona de Jesucristo debe reflejarse de manera práctica en todas las áreas de la vida del creyente, conforme éste busca conocer la voluntad de Dios con el fin de obedecerla. Es decir, el conocer a Dios es importante, el conocer a la persona de Jesucristo es importante, pero esto nos debe llevar a llevar una vida práctica y digna de este Dios que salvó a los colosenses, pero que también nos ha salvado a nosotros. Pablo escribe esta carta y nosotros la encontramos en nuestra Biblia dividida en 4 capítulos. Pero también podríamos bosquejarla de 4 maneras. Podríamos decir que en la primera parte Pablo habla acerca, o más bien saluda a la congregación en Colosas. La segunda parte la pudiéramos dividir como Pablo explica la preeminencia, la prioridad sobre toda la creación y este Dios que está antes de la creación del mundo y que sustenta el mundo. En la segunda parte, en los capítulos 1 del versículo 9 al capítulo 2, versículo 23 o todo el capítulo 22, también podríamos decir que la tercera parte es Cristo en la práctica. Pablo saluda, Pablo enseña cristología, nos habla acerca de quién es Cristo, como es común en Pablo, enseña doctrina y ya después de que te enseña doctrina, teología, te dice, ok, ahora practica esto. Entonces les dice a los colosenses, Cristo en la práctica. Si eres creyente en Cristo, si has recibido el perdón en Cristo, entonces debes vivir de esta manera. Y en los capítulos 3 al capítulo 4, versículo 6, Pablo trata de explicar esto. Y ya para la última sección, que es donde Pablo se despide y habla de las personas y colaboradores, es en el capítulo 4, del versículo 7 al 18, donde él se despide como es común en sus cartas. Y bueno, yo les animo a que me acompañen en este viaje donde conoceremos cómo Pablo escribe esta carta a la iglesia en Colosas y cómo les muestra quién es Cristo Jesús, pero también les muestra cómo hay líneas de pensamiento filosófico, también hay judaizantes que se oponen a lo que es Cristo y su enseñanza y su persona. Que Dios los bendiga, espero me acompañen en esta serie de enseñanzas acerca de la carta a los colosenses. Es más, que Dios les bendiga. Los invito a que probemos, que conozcamos al Cristo preeminente, al Cristo creador de todas las cosas, el origen, el medio y el fin de toda la creación. Vamos, anímate y seamos como aquel hermano que creyó y probó la benignidad de Cristo, quien murió por sus pecados y que ha muerto por los tuyos y por los míos. Acompáñame. Si ya llegaste hasta aquí, es porque el video te gustó.
No se te olvide darle like, compartir y suscribirte al canal. Que Dios te bendiga. Chao.